¿cómo puedo acomodar yo mi casa sin unos ingresos fijos, incluso cuando hay meses que no hay ingresos? Si quiero empezar a invertir, yo ya organicé mi casa, yo ya tengo la solidez, si no sé nada, ¿por dónde empiezo? Y ya cuando sabemos, por ejemplo, cuánto gana mi pareja, cuánto gasta, si invierte o no invierte, en qué invierte y por qué, empezamos como a tener esas conversaciones. De hecho, te doy como los 5 números que usualmente me gusta que cada uno conozca Sí. y también deberían ser importantes al hablarlo con la pareja. ¿Cuál es como tu top de brokers, por ejemplo? Antes de seguir, si te gusta este espacio, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Eso es lo que nos hace posible seguir trayendo invitados y continuar creciendo el podcast. Muchas gracias. Hay temas que tratamos con total naturalidad, pero cuando llega el dinero a la conversación, a veces se tensiona un poco todo. Y pocas veces nos preguntamos, ¿qué pensamos realmente del dinero? El dinero es poder, son miedos, es historia, es una amalgama de muchísimas emociones. Tal vez la pregunta no es por qué nunca me alcanza, sino qué emociones estoy permitiendo que tomen mis decisiones financieras. Y por eso he invitado a Mariana Arroyave. Ella es más conocida en redes como tu amiga financiera, es especialista en finanzas y contabilidad de la Universidad de Harvard. Para mí es un honor tenerte aquí. Mari, bienvenida, muchísimas gracias. Me encanta que este tema esté siendo tratado por mujeres, mujeres tan tesas, y que tú tienes algo muy particular y es que usas un tema tan gigante como las finanzas y lo trasladas a una conversación. Que bienvenida, es tu espacio, qué emoción tenerte aquí. Cuéntanos un poquito más de ti, de qué haces, para que empecemos con esta conversación. Listo. Bueno, muchas gracias, Joa, por esta invitación. Me siento muy honrada por estar hablando de números, que es básicamente lo que disfruto hacer en mi día a día. Entonces, bueno, feliz de estar acá y de empezar a darle un poquito una cara distinta a esos números con los que usualmente sentimos un poquito de aversión. Entonces, la idea es que este espacio también sea un lugar seguro para hablar de números y empezar a encontrar esa historia detrás de ellos, que cada vez nos sea pues mucho más amigable, ¿sí? Sí. Con nosotras mismas y con el día a día. Mari, yo quiero que empecemos por el fuerte de tu conocimiento. Claro que sí. Cómo las emociones se trasladan a nuestras finanzas. Es algo que veo en mentoría todos los días. Justo hace un momento me estabas haciendo una pregunta bueno, cómo funciona un poco mi background y de Sí. dónde vengo. Entonces, si quieres, arranquemos por ahí. Por favor. Entonces, bueno, te cuento que el mundo de las finanzas llegó a mí después, o sea, no cuando usualmente tomamos la decisión de escoger el camino profesional por el que nos vamos a decantar, sino que llegó algunos años después y fue gracias a estar en el mundo corporativo que me di cuenta de la necesidad de hablar de números. Entonces, arranqué estudiando negocios internacionales, esa es mi base, es como mi formación profesional de base, y me decanté por el mundo del mercadeo. Entonces, esa es mi base. Sí. Y desarrollé pues mi mundo un poquito corporativo alrededor de las agencias de mercadeo. Fui creciendo en el mundo del mercadeo, crecí muy rápido, lo cual fue una ventaja maravillosa porque me llevó pues a otras mesas, a otras conversaciones, entonces empecé temprano a darme cuenta de la necesidad de empezar a hablar de números. Pero entonces fue en este trabajo corporativo en el que tuve la fortuna de ser la menor en el La más círculo, chiquita de la mesa. la más chiquita de la mesa. Y eso te abre una perspectiva grande porque entonces tú sientes que las otras personas ya tienen el resto de sus áreas mapeadas, ¿cierto? Todo está resuelto. Y mi sorpresa fue darme cuenta que no, que conforme me iba acercando a mesas cada vez pues más grandes, con mayor expertise, pues me daba cuenta que realmente los adultos no tenían tan mapeadas las cosas como yo pensaba. En medio de este mundo del marketing, empecé a liderar equipos muy temprano. Entonces, entre ellos, en una agencia de mercadeo, pues básicamente tuve la oportunidad pues de escalar y me dijeron hay que formar un equipo, ¿cierto? Hay que empezar a contratar chicas, idealmente mujeres, porque digamos que tu edad y tu género, Claro. digamos, es la opción que nos habilita. Idealmente personas menores que tú y pues mujeres. No lo logramos, ¿cierto? No logramos contratar mujeres menores que yo, sino pues el equipo se formó con mujeres, pero mayores. Ok. Entonces empecé a liderar mujeres muy tesas en sus áreas y una de ellas en algún momento empezó a disminuir su rendimiento en el trabajo. Entonces me acerqué y le pregunté, amiga, ¿qué está pasando? Tú usualmente eres muy buena en lo que haces, pero de un momento para acá he visto que ha Trabajar. decrecido
el performance. Y ella me dice, la verdad es que estoy estresadísima porque tengo mucho desorden financiero, estoy debiendo 30 millones de pesos en tarjetas de crédito y no tengo ni idea de qué hacer. Entonces, pues ya, yo te había dicho, estoy en el mundo del mercadeo, estoy dando por sentado que las personas adultas tienen todo resuelto, pero realmente no. Y llega esta chica en un entorno completamente diferente de las finanzas y me dice, estoy endeudada y no sé qué hacer. Entonces le dije, mira, a mí esto se me da un poquito fácil, vamos a revisar tus números y ver qué está pasando. ¿Qué podemos hacer? Entonces empezamos a revisar sus compromisos con tarjetas de crédito. Entonces tenía 10 en Davivienda, 20 en Bancolombia, algunos otros par de millones en Rappi. Entonces empezamos a consolidar todo eso. Y yo le dije, mira, hay un esquema que tú puedes aprovechar que se llama pues básicamente la compra de cartera, perdón. Entonces la compra de cartera básicamente lo que te permite es agrupar todo lo que tú estás debiendo en este momento en una bolsita. Entonces en vez de deberla a 3 bancos, pues ahorita le vas a deber a uno solo y muy probablemente te van a dar una tasa más eficiente. Entonces eso pasó. Hicimos el esquema con ella, lo ajustamos, llegó a la oficina una asesora de un banco Sí, y nos ofreció pues entonces las tasas para mi para amiga. esa deuda. Entonces ella consolidó su crédito, empezó a pagar juicios a sus cuotas y se sintió súper bien. Casualmente, esa oficina tenía los centros de reuniones como con vidrio. Entonces Sí, podía transparente. transparente. Entonces resulta que no era ella la única que tenía situaciones con su crédito, sino que se acercaron otros 3, 4 chicos de la oficina también a resolver sus créditos. Entonces de ahí ya la conversación en la semana siguiente era, yo me di cuenta que tú le ayudaste a esta persona a resolver sus números y yo tengo una situación. Ajá. Entonces llega uno y me dice, no tengo historial crediticio y me quiero comprar una moto, ¿cómo hago? Yo le dije, listo. Empecemos poniendo las cuentas de servicios a tu nombre, poniendo el plan de datos a tu nombre. Entonces tenías un plan prepago, pásate un pospago y empezás a hacer un historial crediticio así bien, bien sencillito. Entonces esa persona logró sacar su moto y casualmente este chico hablaba con otra persona en la oficina. También que traía. Entonces este chico en la oficina ya me dijo, tengo 5 millones de pesos, yo sé que tú inviertes, muéstrame en qué inviertes. Yo tengo estas plataformas, pero no tengo ni idea de cómo se utilizan. Entonces le expliqué para qué se utiliza Tri, para qué se utiliza Happy, para qué se utiliza exactamente. Entonces a la persona le fue súper bien y me dijo, no, esto me encanta, voy a hablar con mis amigos y así se fue yendo. La ola. Entonces, si tú me preguntas por dónde empezaste, empecé ayudando a mi compañera en la oficina. Y esa compañera en la oficina, por los vidrios transparentes, empezó a conocer más personas hasta que me di cuenta que definitivamente a mí este mundo me gusta. Y tuve una mentora financiera que fue un antes y un después para mí. Entonces, esta persona viene del mundo tradicional de la banca y empieza a compartir su conocimiento conmigo. Yo básicamente le dije, quiero comprar un apartamento, quiero comprar un carro, quiero hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. Exacto. Y empezó a darle estructura a mis números. Y dije, wow, esto sí tiene bastante poder. Entonces fue viviendo una mentoría primero en mí misma que me di cuenta de la importancia de empezar a hablar de números, especialmente cuando estamos más jóvenes y sobre todo cuando somos mujeres. Totalmente. Entonces, por ahí partió mi historia de ver ese poder transformador en mí misma. Dije, quiero darle más estructura a esto que estoy haciendo, quiero aprender de verdad con los tesos. Y esta mentora financiera me dijo, yo te recomiendo que le dejes las finanzas a los financieros y tú te dediques al mercadeo. Y ese fue como realmente el punto de inflexión donde dije, no, definitivamente esto sí hay que estudiarlo. Entonces ahí me fui por la especialización en finanzas. Entonces encontré la forma de estudiar donde quería estudiar. Afortunadamente fue con una beca. Casi toda mi formación profesional y, digamos, también los cursos que he hecho han sido por becas. Por becas. Tuve una beca para estudiar finanzas en Harvard. Armé el pensum como yo lo quería armar. Sí. Y salí con la información que requería para empezar a escalar ese esquema que te había comentado de lo que viví en la oficina. Ahora ya, digamos, enmarcado en algo un poco más formal. Pero tú tienes un concepto muy bonito que es ordenar la casa. Ordenar la casa. ¿Cómo empezamos con todo lo que nos estás diciendo a ordenar la casa? Esa es una muy buena pregunta. Ordenar la casa siempre es el punto de partida. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando ordenamos la casa, usualmente las cosas aparecen. Sí. Y eso mismo pasa con el dinero, ¿cierto? Entonces, ordenamos la billetera, ordenamos el dinero y aparece.
¿cierto? Encontramos de dónde tomar capital para empezar a cumplir ciertos objetivos que tenemos. ¿De dónde partimos? Y aquí tomo un poco lo que tú me mencionaste de la relación emocional con las finanzas. Resulta que en mentoría me doy cuenta muchas veces que las personas tienen una resistencia y es algo muy sencillo, mirar la cuenta de ahorros. Total. Entonces, antes siquiera de empezar a trabajar, le pregunto a la persona, ¿te sientes cómoda viendo tu cuenta de ahorros? Y el 80% me dice que no. Y yo, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, de ahí partimos. Incluso antes de empezar a ordenar la casa, le digo, tu tarea hoy va a ser ver tu cuenta de ahorros. Porque entonces, para poder empezar a trabajar sobre tus números, hay que verlos, hay que reconocerlos. Y por qué la cuenta está en cierto estado, ¿cierto? Entonces, de ahí partimos, del reconocimiento. No nos empezamos a lanzar por empezar a buscar todos los números, sino Exacto. identifiquemos lo que ya primero. está, ¿cierto? Entonces, ordenar la casa incluso viene después. Lo primero es ver la cuenta de ahorros, ver la billetera, ver la representación física y digital del dinero. Eso es lo primero. Y ya de ahí se empieza un poco el esquema de empezar a ordenar la casa, que es también de un concepto muy sencillo. Como listo, ya ordenamos, por lo menos, hoy identificamos los números que tenemos, ¿cierto? Partimos de ahí. Y lo que empezamos a hacer es ordenar de una forma mucho más sencilla el dinero. Vamos de lo más simple a lo más Ajá. simple. Entonces empezamos ordenando la billetera, ¿sí? Entonces, ordenando la billetera, vemos si hay recibos, si hay tarjetas que ya no van, si hay facturas, lo que se pagó y lo que no se pagó, y todo está amontonado usualmente en esa billetera. Y entonces ya encontrar el dinero se empieza a volver cada vez más retador. Y eso mismo pasa con el resto de representaciones del dinero. Se vuelve difícil encontrar el dinero. Entonces, ese es el siguiente punto. Amigo, hacete la vida fácil. Encontrar el dinero de una forma más sencilla. Saca lo que ya no usas. Esos papeles, esas Las facturas, las Total. tarjetas que ya no, Total. la tarjeta Conavi que ya no, déjalo que sí. Entonces, hacemos espacio a lo que sí. Para lo que sí. Ahí también lo que suele pasar en mentoría es que las personas dicen, empecé a ordenar la casa, empecé a ordenar el Encontré. dinero, encontré dinero que pensé que no tenía y eso mismo lo llevé al resto de la casa. Empecé a ordenar la habitación. Claro, es un círculo. Exactamente, porque justamente allá iba, me estoy un poco adelantando en mi tesis, pero realmente el dinero lo que es un reflejo de otras áreas. Cuando hablamos de dinero, casi nunca es de dinero. Casi nunca es de dinero. Exactamente. Entonces, ese desorden que veíamos un poco reflejado en esa billetera, resulta que estaba también enmarcado en un entorno desordenado. Entonces, nos era difícil encontrar el camino, nos era difícil encontrar por dónde me quería decantar a nivel profesional, dónde estaba realmente el dinero que yo quería seguir y la forma de hacerlo, empezando por ordenar la billetera. Ahí empezamos con el segundo paso, ordenar la casa. Ya vimos los números, sí, ya empezamos a ordenar la billetera y lo que hacemos después es empezar a darle un orden a la representación un poco digital del dinero. Hoy en día, nuestro dinero está más en tarjetas y en cuentas que en nuestra misma billetera. Entonces, lo que hacemos es empezar a darle un nombre y un apellido a todo lo que tenga contacto con nuestro dinero. Ok. ¿Cierto? Entonces tú me dices, sabes que yo tengo una cuenta en Bancolombia, tengo una cuenta en Nequi, tengo una cuenta en Nu y todas las utilizo para lo mismo. Entonces ahí empiezo como a sentir de pronto que hay un entorno difuso. Exacto, como un desorden. Como un desorden que también se lleva a otras áreas. Entonces, si yo te digo, vale, vamos a empezar a darle nombre y apellido. Ya sabemos que el nombre es cuenta de ahorros Bancolombia. Ajá. Cuenta bancaria Bancolombia. Vamos a darle un apellido. ¿Para qué lo utilizas? ¿Esa es tu cuenta personal? ¿O es la cuenta en la que utilizas, no sé, Emprendimientos. exactamente, pagos de tus emprendimientos o tus proyectos como freelancer? Entonces vamos a darle un nombre apellido. Entonces Bancolombia va a ser mi cuenta personal. La cuenta de Nu va a ser mi cuenta de ahorros, ¿cierto? No es lo mismo cuenta bancaria que cuenta de ahorros. Y Nu de pronto podría ser la cuenta del negocio. Listo, perfecto. Lo mismo con las tarjetas de crédito. Tenemos 5 tarjetas de crédito y todas se usan para lo mismo. Y todas tienen fechas de corte distintas. O no la uso. O no la uso. Entonces, lo que no utilices, pues, tranquilamente se puede cancelar. Y lo que sí, pues vamos a darle nombre y apellido. Entonces, tarjeta bancaria, o sea, tarjeta de crédito Bancolombia, uso personal. Tarjeta de crédito de vivienda, uso laboral. Uso para el emprendimiento. Listo. Entonces, empezar a poner la información en casitas, lo que hace es que mi cerebro automáticamente sepa hacia dónde se va el dinero. Tenga orden. Y que yo limite la cantidad de decisiones que tengo que tomar. No sé si has visto este concepto de que los emprendedores siempre se visten con la misma camiseta blanca o la misma camiseta negra. Yo lo he pensado mucho. Bueno, es básicamente como llevar ese concepto de... A las finanzas. Exactamente. Entre menos tengas que tomar decisiones respecto al manejo del dinero, pues va a ser mucho más fácil, porque entonces
Ya la Yoa del pasado tomó esa decisión por ti. Sí. La Yoa del pasado dijo, esta cuenta va a ser exclusivamente para esto, esta tarjeta va a ser exclusivamente para esto. Entonces, cuando tú vayas a pagar el café con tu amiga, no vas a sacar la tarjeta de crédito del emprendimiento, Sí. vas a sacar la tarjeta de crédito personal. Es como aplanarle el camino a la Joana que viene. Y de ahí, pues que todo esto lo puse primero en práctica conmigo misma y después en mentoría. Empecé con mis amigos del trabajo y después con mis amigos Más cercanos. más cercanos. Y te puedo dar fe de que crear sistemas para hacernos Automatizado. más fácil la vida y automatizar lo que se pueda es la clave para tener unas finanzas cada vez más ordenadas. Porque cuando dejamos esas decisiones claves a merced de nuestras emociones, se empieza a volver un 8. Totalmente. Esa ha sido realmente como la clave, empezar ordenando la casa, reconocer los números, ordenar la billetera, ordenar nuestras cuentas y toda la representación del dinero que tengamos cerca para tener mucha más claridad, tomar decisiones hoy y empezar a sistematizar para que no... Futuro. Exacto, para que la Mariana del futuro tenga las cosas mucho más sencillas y que las decisiones no estén a merced de mis emociones. Mari, las matemáticas son perfectas, pero las emociones son muy fluctuantes. Entonces, ¿por qué hay personas que ganan un montón de plata y no sienten que tengan dinero? Y aun que ganen mucho más, vuelven a esa crisis. ¿Qué pasa como en ese limbo que transita? Pues bueno, creo que ahí mencionas un concepto que se llama inflación del estilo de vida, o por lo menos así lo llamo yo. Y es que conforme tú vas ganando más, pues también gastas más. Entonces, digamos que ese espacio entre lo que gano y lo que gasto, pues viene siendo nulo, ¿no es cierto? Siempre como que buscamos empatarlo. Lo veo mucho, sobre todo en esos perfiles que más ganan, usualmente son las personas que tienen más compromisos, Más deuda. un poco más enredos, más deudas. De hecho, ese concepto es bastante importante. Ok. En mentoría, usualmente hacemos la diferenciación entre un compromiso tradicional, un crédito normal, una deuda y algo que simplemente se utiliza como para comprar activos. Entonces ya todo va a explicar. Por favor. Por favor. Porque lo que nosotros hacemos es soler llamar deuda A todo lo que debemos. exactamente, a todo lo que debemos, pero no todo es deuda, porque la deuda, de hecho la palabra es un poco pesada. Pesada. Sí, energéticamente es como... Energéticamente es pesada y también tú la escuchas y empiezas como, sí, cómodo, sí. ¿cierto? Entonces yo he preferido llamarlo más bien simplemente deuda y apalancamiento. Entonces deuda es lo que utilizamos, el crédito que utilizamos para comprar pasivos. Pasivo es todo lo que saca dinero de mi bolsillo, ¿cierto? Sí. Lo que no hace que mi dinero siga creciendo, sino que salva. Y apalancamiento es más bien el crédito que yo utilizo para comprar activos. Activo es todo lo que pone dinero en mi bolsillo. Ajá. Es decir, un apartamento para renta, una moto que estés rentando, que utilices para tus domicilios, inversión en algo que esté... El cripto, el... Exactamente. Este micrófono es un activo, es algo que te representa un ingreso pues mucho mayor, ¿cierto? Si lo utilizamos en pro de que esté generando ingresos para tu negocio, Total. ¿cierto? Entonces, de ahí que las personas que usualmente tienen un ingreso más grande, pero un ingreso pues alto, estamos hablando de 20, 30 millones de pesos por mes, usualmente son las personas que más deuda tienen y no tanto apalancamiento. Entonces, bueno, esa es una situación que tiene también una raíz en nosotros mismos, en nuestras emociones, en lo que aprendimos sobre el dinero en la casa, en las creencias que tenemos sobre el dinero y lo que vamos reforzando en el día a día, ¿cierto? Entonces, mi recomendación siempre será, independiente de la cantidad de dinero que estés generando al mes, organízate y empieza a identificar esa historia que cuentan tus números. Entonces, si tus números cuentan lo que me gano es igual a lo que me gasto, muy probablemente soy una persona que no está priorizando en este momento su ahorro, sí, o que no está priorizando la inversión. Pero si soy una persona que de pronto tiene siempre un espacio para el ahorro, para la inversión, entonces muy probablemente soy una persona que está preocupada también por su futuro. la inversión del futuro, exacto. O si de verdad soy una persona que ahorra absolutamente todo lo que le ingresa, entonces de pronto ahí digamos que mi relación con el presente también. Exacto. Ahí también hay de pronto algo que trabajar. Yo creo que eso es como lo más bonito que me encuentro en mentoría, que no solamente nos enfocamos en revisar la matemática, porque lo que tú dices, o sea, la matemática perfecta, No falla. pero esa historia que cuentan esos números o esa matemática es lo que tiene el poder transformador. Entonces, yo tranquilamente pues podría tener un asesor financiero que sea ingeniero, Sí. ¿cierto? Técnicamente, pues
ahí no tendría pesos volando, ¿cierto? La matemática perfecta. Pero si ese de pronto ingeniero que solamente tiene ese concepto matemático y no profundiza un poquito más En la historia, en qué pasó antes, en qué estoy viviendo ahora. cómo te criaron. Exactamente, entonces probablemente ahí se me quedó un poquito corto. Y eso es lo que a mí me pasaba con otros mentores financieros, que de pronto se quedaban mucho en la matemática. Y yo les digo, sí, pero es que estoy pasando por un momento retador. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que empiece a hacerle un espacio cada vez más amplio en el ahorro y la inversión? Y ahí es donde realmente siento que he logrado que ambos mundos se entiendan mucho mejor. El mundo de la matemática financiera y el mundo de la emoción financiera también. Entonces creo que ese es donde realmente encontramos como el sweet spot, como el punto donde... De equilibrio. Exactamente, el punto de equilibrio entre ambas cosas, porque no podemos negar que cuando estamos pasando por momentos retadores, las finanzas suelen ser un reflejo de esos momentos retadores. He visto situaciones de chicas, usualmente la mayoría de personas que tengo en mentoría son mujeres. Me eso me encanta. encanta. He visto mujeres muy ordenadas con su dinero que tienen su esquema perfecto, o sea, llevan un Un seguimiento Excel exacto. y detallado. Exactamente, está detallado, está súper bien y nos vemos al siguiente mes y no anotaron nada. Entonces ahí yo digo, pero amiga, tú no eres así, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y me dicen, no, es que estoy pasando por una situación muy retadora en mi casa, mi relación está atravesando un momento muy difícil, no me siento bien conmigo. El dinero viene a ser un reflejo de el resto de situaciones que están pasando detrás. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es el dinero, yo definitivamente les digo, es, pues primero un habilitador, ¿cierto? Nos habilita pues el poder cumplir un montón de metas, un montón de sueños, pero al mismo tiempo también es un reflejo del resto de áreas de nuestra vida. Entonces, creer que simplemente el dinero es, digamos, solamente un reflejo de lo que ganamos, usualmente, pues, estamos... Queda corto. Exactamente. Estamos acortando un montón la historia, estamos dejando detrás el valor de empezar a conocer la historia detrás de los números. Y bueno, eso es lo que vivo en mi día a día y también me alegra mucho como poder conocer esas historias de las personas que normalmente no se le cuentan a otras personas. Total. O sea, uno no habla de dinero con todo el mundo. Ni tampoco de las metas financieras que tiene con todo el mundo. Incluso con amigos que son muy cercanos, las personas usualmente no. Yo siento que ese tema sigue siendo súper tabú. Pues como algo tan sencillo como decir cuánto me gano. Como, no. Absolutamente. Mari, yo quiero que profundicemos un poquito más en el tema de las emociones. ¿Cómo me doy cuenta yo que mis finanzas están siendo más emocionales que estratégicas? Bueno, realmente hay muchos casos en los que podemos empezar a darnos cuenta de que estamos siguiendo más la emoción que la estrategia. Pero entonces, para evitar también llegar a ese punto, lo que te mencionaba antes, cuando nos facilitamos un poco la toma de decisiones desde antes, cuando ya empezamos a darle casitas al dinero, cuando lo empezamos a organizar un poco más en bolsillos, siguiendo una estrategia que tú ya habías planteado antes, entonces digamos que ya no estamos tan expuestas a el vaivén de las emociones. ¿Cierto? Entonces eso sería de pronto como el plan de contingencia antes de enfrentarnos de pronto a una situación en la que nos preguntemos, estoy yendo más emocional que racional en la administración de mis finanzas. Pero entonces, ¿qué me sirve a mí? Cuando en mentoría, por ejemplo, llega una persona y detecto como estas situaciones, empezar a identificar las cosas que se repiten. Entonces, si hay un manejo mes a mes que se repite, si teníamos absolutamente todo dado para que tuviéramos un mes Bueno, más, sí, un poco mejor en términos de ingresos o un mes mejor en términos de inversión y no se dio porque de pronto no le dimos la cabida o porque no lo priorizamos, sino que lo dejamos simplemente como a la emocionalidad. Entonces ahí digo, esto requiere atención. Cuando hay algo que se repite, eso es una alerta para mí de aquí se requiere lupa. sí, hacerse zoom. Hacer un zoom, ¿cierto? Entonces, usualmente es mucho más fácil cuando alguien te toma de la mano y te dice, amiga, aquí, ¿qué pasó? Total. Simplemente una pregunta, ¿qué pasó? O cómo lo podemos empezar a hacer mejor, ¿cierto? Es un ejercicio muy sencillo, es sentarse a analizar tus números, pero cuando hay una persona externa que de pronto no está inmersa en la emocionalidad, Es más fácil es que lo muchísimo más fácil identificarlo. Entonces, de pronto, eso es lo que yo traigo un poco a la mesa en mentoría, es empezar como a desglosar qué fue lo que pasó. Y si vemos que definitivamente hay un margen de mejora, entonces empezamos a darle un poco más de estructura a esa persona o esa administración financiera para que no estemos tan expuestas al vaivén de la emoción. Con eso de la emocionalidad, me surge una pregunta y es, por ejemplo, yo renuncio a mi trabajo hace un tiempo, ¿cierto? Entonces ya no tengo unos ingresos fijos. ¿Cómo puedo acomodar yo mi casa
sin unos ingresos fijos, incluso cuando hay meses que no hay ingresos. En ese tipo de situaciones, lo que recomiendo siempre es tener un fondo de tranquilidad. Okay. Entonces, si de pronto estamos todavía considerando la decisión de dar el paso de renunciar de pronto a un trabajo corporativo y empezar a dedicarnos a algo que nos llena mucho más, algo que nos hace vibrar, que 100% lo recomiendo, lo que primero hago es empezar a pisar como en terreno firme. Como listo, vamos a dar ese paso, preparemos ese paso para que sea lo más fácil posible para la ayuda Para del futuro, afrontar. ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Usualmente tener un fondo de tranquilidad. Dependiendo de qué tan comprometida estés con ese fondo de tranquilidad y de verdad dedicarte a lo que te gusta, entonces tenemos ese incentivo previo a la toma de decisión, a, digamos, lograr ahorrar un poco más para que ese futuro sea un poco más sencillo. ¿Qué te recomiendo? Primero, tener 1 millón de pesos disponible. 1 millón. 1 millón. La cantidad de gente que no tiene 1 millón de pesos disponible, Sí, pues es un montón. Sí. Es un montón. Entonces, ese es mi primer reto. Listo. Si te vas a dedicar 100% a lo que te gusta, la motivación es primero ahorrarte ese 1 millón de pesos. Listo. Listo. Esa es la primera tarea. Check. Yo hice. Perfecto, amo. Después lo que hacemos es calcular tu costo de vida. Sí. Listo, entonces tu costo de vida es lo que sí o sí requieres cubrir mes a mes. Sí. Entonces aquí usualmente nos corresponde sumar arrendamiento o la cuota de Servicio. vivienda, servicios, transporte básico, comida básica, salud básica, seguridad social como independientes y vamos a hacer las cosas bien. Sí, sí. ¿Cierto? Todo eso con, digamos que engloba el costo de vida. Sí. Y lo que buscamos es, cuando vamos a hacer esa transición, procurar que ese costo de vida sea lo más bajito posible. Sí, total. Exacto, para que sea más fácil cubrirlo. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta número 2 es cubrir 3 meses de costo de vida. Check. Check. Pero tú estabas preparadísima, ¿cierto? Para hacer esa transición, eso me gusta mucho. Entonces, si encontramos que tu costo de vida es de 2 millones de pesos, lo que sí o sí tienes que cubrir mes a mes, entonces multiplicamos por 3, 3 por 2, 6. O sea, tu fondo de tranquilidad debería ser de 6 millones de pesos. Ya ahí respiramos distinto. Ya ahí podemos tomar decisiones un poco más Tranquila. exacto, más tranquilas. Nuestra mente, como creativos, Sí. requiere también estar en tranquilidad. Porque si estás pensando en dinero todo el tiempo, pues tu creatividad probablemente no va a fluir No, tanto. cero. Entonces, siento que eso es un muy buen habilitador para que después ese paso que des sea muchísimo más fructífero también y represente también un ingreso pues muchísimo más interesante. Fondo de tranquilidad. Aquí también hago un comentario y es que he tenido el privilegio de trabajar mucho con emprendedores, sobre todo con creativos. Y los creativos son mentes maravillosas que requieren mucha tranquilidad. Y me he dado cuenta que también requieren mucho esquema. Muchísimo. Yo Muchísimo. necesito mis finanzas en un Excel, todo. Exacto. Sí. Y eso mismo con el resto de áreas. Entonces ellos agendan sus llamadas, agendan sus días de pagos, distribuyen el calendario por bloques. Esa estructura es lo que realmente les permite que su mente pueda crear en total libertad dentro de un esquema organizado. Entonces eso mismo es lo que buscamos también hacer. Entonces, si bien tú no tienes un salario fijo que te estén pagando por fuera, otra persona que te lo esté pagando, lo que buscamos nosotros con ese paso que damos ya al dedicarnos a nuestro propio proyecto es empezar a encontrar la forma en la que tú te puedas pagar ese salario, porque eso es clave. O sea, saber con cuánto voy a contar mes a mes es clave. Sí. Entonces, si sabemos que mínimamente tú requieres 2 millones de pesos para operar, hay que buscar pagar la ayuda a esos 2 millones de pesos. Y el resto que se quede para el proyecto, para el sostenimiento del proyecto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo siempre recomiendo hacer. Ese paso siento que es uno de los más anhelados, sobre todo en el mundo de la creatividad y del emprendimiento, dedicarnos 100% a lo que nos gusta. Total. Vamos a hacerlo con estructura. Entonces ya te di como los primeros pasos, fondo de tranquilidad, después empezar a buscar cuál es tu costo de vida para saber cuánto te vamos a pagar y cuánto va a ser la meta total del fondo de tranquilidad y de ahí que las metas del proyecto sean pagarte a ti primero el sueldo y dejar un restante para el que proyecto. siga operando el proyecto. Y en esa transición, mientras yo no me puedo pagar ese sueldo, ¿cierto? ¿Qué hago con mi fondo de tranquilidad? Es decir, porque listo, el tiempo sigue pasando y yo tengo que sacar de ese fondo de tranquilidad. Y cuando yo veo que ese fondo de tranquilidad se va reduciendo, quiero que lo hilemos a una parte que tú también conoces mucho y es el tema de la inversión, por ejemplo. ¿Cómo puedo usar mi fondo de tranquilidad, pero sabiendo que mes a mes tengo que cubrir unos gastos? ¿Cuánto puedo destinar de ese fondo simplemente para inversión? Bueno, realmente a mí me gusta separarlos. Ok. A mí me gusta tener el fondo de tranquilidad justamente para eso,
para poder utilizarlo en caso de que yo lo requiera. Sí, más Entonces, fluidez. más fluidez. Entonces, yo puedo de pronto ver que estoy tomando dinero del fondo de tranquilidad, pero al mismo tiempo le digo a mi mente, para eso es, para eso lo creamos, para hacer que este proceso de transición sea mucho más fácil, Paulatino. porque ya mi fondo de inversión lo voy a empezar a nutrir más adelante, Ok. ¿cierto? Cuando ya esté un poquito más estable. Lo ideal es que empecemos a sacarle esa porción a la inversión y al ahorro cuando yo ya tenga mis ingresos de Base. exacto, mis ingresos base y mi costo de vida cubierto. Porque entonces si no se me empiezan a llenar las metas todas al mismo tiempo y no las puedo cubrir, ¿cierto? Tengo las manos llenas de cosas por hacer, entonces más bien vamos a enfocarnos una cosa a la vez. Transicionamos, buscamos cubrir tu costo de vida. Si tomamos dinero del fondo de tranquilidad, para eso es. Entonces también es darle a la mente la tranquilidad de, amiga, para eso creamos el fondo de tranquilidad, Sí. ¿cierto? Para estar tranquilas, ¿cierto? Y ya de ahí nos empezamos a ocupar del resto de metas que tengas. Si tú quieres empezar a viajar, si quieres hacer una maestría, si quieres comprar tu carro, tu casa, de eso nos vamos a ocupar más adelante, ¿cierto? Cuando ya el proyecto haya tenido tanto esfuerzo y tanta dedicación de tu parte que eso se refleje también en unos ingresos un poco más Sólidos. altos, más sólidos y que nos permitan hacer el resto de cosas. Mari, y listo, yo ya transité por ahí. Si quiero empezar a invertir, yo ya organicé mi casa, yo ya tengo la solidez, ¿por dónde empiezo? Si no sé nada, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos? Pues primero por de pronto detectar cuál es tu perfil de inversión. Ajá. ¿Cierto? Entonces, si eres una persona que busca inversiones un poco más conservadoras, si a ti de pronto perder dinero te duele, o sea, físicamente te duele, o sea, cuando alguien te dice perdí 5 millones de pesos, dices, ¿qué? Se te vuelve el te- pecho nada. Entonces, probablemente podríamos empezar por un esquema un poco más conservador. Ya si eres una persona que dice, no, a mí no me asusta tanto, digamos, el riesgo, ¿Ah? podría permitirme tener un portafolio un poquito más Arriesgado. equilibrado, un poquito más arriesgadito. Me llama la atención el mundo de las acciones, de los ETFs, me llama la atención el mundo cripto. Entonces ahí ya vamos buscando un esquema un poco más equilibrado Ajá. entre tener un riesgo de capital y también asegurar mi presente Una base. con una renta fija, ¿cierto? Ya en el otro extremo lo que tendríamos es una persona que dice, le apunto 100% al crecimiento de mi capital. Entonces, si El ese es tu riesgo. caso, el riesgo, pues entonces empieza a ser más interesante. Entonces, identificar con cuál de los tres perfiles nos vimos más identificados. De hecho, tengo una herramienta que creo que le puede servir mucho Me a las encanta. personas que Por escuchen este favor. podcast, porque tenemos este cuestionario que nos permite saber cuál es nuestro perfil de inversión. Entonces, lo podríamos compartir para Por que favor. quien esté escuchando esto y siempre se haya Quiero preguntado ver cuál es mi cómo perfil. Exacto. Entonces, que sea un poco más fácil. Ya de ahí empezamos a escoger activos que sean coherentes con ese perfil de inversión. Entonces, ¿qué es lo primero que yo recomiendo cuando estamos haciendo esa transición entre ahorro e inversión? Ajá. Pues un punto en el medio que me gusta llamar ahorra mientras inviertes. Ok. Entonces, ahorra mientras inviertes es lo máximo porque no solamente estás reservando dinero y guardándolo, que es Sí. la definición de ahorro, sino que también lo estás multiplicando, que es la definición de inversión. Entonces, ¿qué cosa nos permite hacer esas dos acciones al A mismo la vez. tiempo? Pues una cuenta de alto rendimiento. Entonces, esa cuenta de alto rendimiento es nuestro punto de inflexión entre simplemente ser personas que ahorran y ser personas que invierten. Que ponen a su dinero a trabajar. Exactamente, que pones su dinero a trabajar, entonces eso ya nos trae una nueva identidad y es que ya somos inversionistas. Entonces, cuando nos sabemos a nosotros como Sí. inversionistas, hay Cambia el un chip. cambio de chip. Entonces, ya no pensamos solamente en resguardar el dinero, sino en multiplicarlo. Lo que yo te recomiendo siempre es que el fondo de tranquilidad no esté en un bolsillo de la cuenta Una FIDU, tradicional. por ejemplo. Una FIDU funciona bastante bien. Una FIDU funciona bastante bien. Sin embargo, si me preguntas a mí, yo prefiero las cuentas de alto rendimiento por disponibilidad también. Ok. Resulta que las FIDU solamente están disponibles de lunes a viernes. Horario. Sí. Exactamente. Pero si entonces requerimos no sé, Un domingo. 500.000 pesos un domingo, ¿qué hacemos? Entonces, pues naturalmente si tenemos nuestro círculo de oro y de apoyo, Llamamos. ¿cierto? Pero asumamos que ese no es el caso, Sí, que soy sola. que estoy sola. Entonces, más bien, recurro a una cuenta de alto rendimiento Ok. y ese fondo de tranquilidad lo pongo a rendir en una cuenta de alto rendimiento. ¿Y cuáles existen? Bueno, hay un montón de oferta. Ok. Tenemos, por ejemplo, la cuenta de Nu. Sí, es una cuenta de alto rendimiento pensada para que nosotros hagamos un bolsillo aparte para que empecemos a ahorrar Mari, allí. yo ahí tengo una pregunta y listo. Yo tengo mi cuenta en X Banco, ¿cierto? Y quiero usar mi cuenta de alto rendimiento TIU, que es lo que estoy haciendo, por ejemplo, con la cuenta del emprendimiento, ¿cierto? Súper. Pero entonces,
cuando se atraviesa, por ejemplo, el 4x1000. Ujú. ¿Cómo hago para tener un balance entre mi cuenta normal de ahorro X, de banco X y mi cuenta de NIM? Bueno, lo que yo recomiendo es justamente utilizar esas cuentas de alto rendimiento para el ahorro. Solo para ahorro, que ese dinero esté quieto. Sí, si de pronto vamos a utilizar una cuenta de alto rendimiento como nuestra cuenta principal, que también podría ser el caso, de hecho, pues yo también lo hago, deberíamos procurar entonces que ese 4x1000 lo desmarquemos en la cuenta que más dinero salga, ¿cierto? Entonces, si yo voy a utilizar Nu como mi cuenta principal, Sí, debería ser esa a la que ingrese absolutamente todo lo que todo. gano al mes y que sea la cuenta de donde más saco. Ahí tendría sentido marcarla como cuenta exenta de 4x1000, Sí, porque en este momento la regulación colombiana solo nos permite una. una, ¿cierto? Esa es mi recomendación, de la que más saques, porque recordemos que el 4x1000 no está ligado a ¿A cuánto qué entre? ingresa, sino a cuánto sale. ¿Listo? Esa es la recomendación allí. Entonces, si seguimos un esquema tradicional Ujú, en el que una persona tiene una cuenta bancaria en un banco grande sí, y que esa es su cuenta principal, entonces esta no tendría sentido, pues, quitarle la exención de sí, 4x1000, déjala ahí, está bien. Y utilicemos una cuenta de alto rendimiento como cuenta de ahorro. ahorro solamente. Entonces, eso también le recuerda a mi cerebro que si es de ahorros, No sé, cada vez, exactamente, no se toca. O se toca para lo una menos que se pueda. cosa, Exactamente. Porque entonces yo sé que cuando saque plata de acá, voy a tener que pagar el 4x1000. Y eso es un monto pequeñito, pero ya, pero ya te hace sé, pensar. cerebro, claro, Ajá, exactamente. Entonces, de ahí que cada cuenta tenga su nombre y su apellido, ¿cierto? claro. Cuenta bancaria tradicional se usa para ingresar y para sacar dinero, para los pagos. Cuenta de alto rendimiento se utiliza para ahorros. Ahorro Ujú, solamente. exactamente. Además, porque ya las llaves nos facilitan un montón también de eso. Absolutamente, absolutamente. Incluso tú podrías tranquilamente de tu cuenta principal de tu banco tradicional empezar a automatizar el ahorro. Sí, Y de hecho, para mí ha sido una clave, ha sido un antes y un después, empezar a reservar 200 y 500.000 pesos al mes que automáticamente llevo a mi cuenta de de alto ahorro. rendimiento. Ujú, entonces ni siquiera lo veo. O sea, Sí, el no, día que no me ingresa pagan, a ti. exacto, el día que me pagan, ese mismo día tengo la automatización y el pago sale directamente a mi cuenta de alto rendimiento, entonces no me doy cuenta que estoy Ahorrando ahorrando, lo cual es maravilloso. Entonces, totalmente. ahorra mientras inviertes es el primer paso para empezar a entendernos a nosotros mismos como inversionistas. Ese fondo de tranquilidad, ponerlo a rendir en una cuenta de alto rendimiento. Entonces te hablaba de Nu, que es una de las opciones más Sí, conocidas en este momento para nosotros. Está la cuenta de Pibank, que es una de ujú, las que más paga también. Tenemos lulo, Lulo Bank, tenemos RappiPay también. Hay una cantidad de opciones bastante chéveres de estos bancos que están emergiendo. sí, Entonces, como ellos están emergiendo, están captando clientes. Entonces, por eso nos están dando rendimientos tan buenos. altos. Los bancos tradicionales ya nos tienen Ya como no, clientes hace sí, años. Entonces, no les es ni siquiera rentable darnos tasas tan buenas porque ya estamos ahí. Entonces, podemos permitirnos incluso tener portafolios que hoy renten el 9%, el 11%, solamente con cuentas de alto rendimiento, lo cual es una maravilla, total. ¿cierto? Entonces, de ahí partimos. Entonces, para las personas que son súper conservadoras y quieren empezar a invertir, fondo de tranquilidad llevado a una cuenta de alto rendimiento. Esa es la primera recomendación. Después podemos explorar alternativas como por ejemplo los CDTs Sí, o los certificados de depósito a término, que básicamente son un esquema en el que yo, persona natural, tengo por ejemplo 1.000.000 de pesos y se lo presto a una entidad, a un tercero, con un tiempo específico y un monto específico de específico. interés que me van a pagar. Entonces, la ventaja de este tipo de productos que son de renta fija porque sé cuándo y cuánto me van a pagar, es que me ayudan a mantener un portafolio equilibrado. Yo sé desde el principio que mi portafolio va a rentar a la tasa que yo haya abierto el Ajá, CDT, eso no se mueve. no se mueve. Entonces, mínimamente al 8-10% efectivo anual. Entonces, es una maravilla. Aquí también una clave para las personas que recién están empezando en el mundo de la inversión es que siempre debería procurar que el rendimiento que me paguen mis inversiones sea mayor a la inflación del país en el que vivo. Claro, La es inflación, pues invertir. básicamente es qué tanto aumentan los precios del país donde yo vivo. Hoy la inflación en Colombia está alrededor del 5.2, llamémosle 5%. 5% versus el 10% que me están pagando. El doble. Exactamente, entonces Sí, ahí estoy ganando. Pero si llega una situación en la que me van a pagar por debajo del 5, ahí digo, eso no me es rentable. no, Exacto. Entonces ahí vamos desarrollando como un poco la intuición de inversionistas. Entonces sí, empezamos con cuentas de alto rendimiento que hoy me están pagando mínimamente el 8%, por encima del 5, bien.
Después hablamos de CDTs, que abro básicamente un préstamo, lo que te decía, un ejemplo de 1.000.000 de pesos, abro un CDT de 1.000.000 de pesos que se lo presto a una entidad, a un tercero, y va a ser con un plazo fijo. Entonces yo, persona natural, no va a poder sacar ese dinero, yo ya lo En ese presté plazo. en ese plazo, pero sé que al final voy a recibir Un rendimiento. un rendimiento, el capital que yo presté más el rendimiento. Eso lo llamamos renta fija. Por ahí empezaría una persona conservadora, Sí, y ya de ahí lo que se... lo que se derive. Mari, y vuelvo, por ejemplo, hemos visto todo lo que ha pasado con el banco más grande de acá, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo sentir que mi dinero está en un lugar seguro? Esa es una muy buena pregunta, porque justamente esa es un poco la responsabilidad que le hemos Otorgado a... exactamente a los bancos, ¿cierto? Sí. Que ellos custodien nuestro dinero. Hay alternativas en las que yo puedo estar, digamos, un poco más protegido con mi dinero, y es cuando yo tengo la custodia del dinero, ¿cierto? Entonces, de pronto hay esquemas que son un poquito más descentralizados, que no dependen tanto de la banca tradicional y que nos dan un poco más de autonomía a nosotros. También requieren un poco más de estudio, requieren un poco más de tiempo y dedicación, y de conocer la metodología para custodiar mi dinero. Ahí encontramos entonces de pronto el mundo cripto, que nos da mucha más autonomía. Claro, ¿Cierto? no hay nada como que me ate a... Exactamente. Y cada vez se busca como quitar un poco del medio este agente la burocracia. y el banco tradicional. Entonces cada vez queda un poco más en nuestras manos custodiar que el dinero esté bien protegido, dónde lo estoy guardando, cómo lo estoy guardando, ¿cierto? Entonces esa es un poco la oportunidad que nos abre el mundo cripto. Si definitivamente nosotros vemos que nuestro dinero está muy expuesto y no nos sentimos tan seguros con la banca tradicional, hay alternativas que sí requieren de mucha más autonomía, de mucho más estudio, pero están sobre la Pueden mesa. funcionar. Exactamente. Entonces, si alguien de pronto resuena con esta información y dice, definitivamente yo sí quiero estar seguro de que mi dinero está bien protegido, dónde está, cuánto es, absolutamente todo esto es, digamos, lo que nos brinda esa alternativa descentralizada que De cripto. representa el mundo cripto para mí. Entonces, es una alternativa que siempre recomiendo explorar, por lo menos conocer. Exacto, como darse la oportunidad de ver qué es. Exactamente, porque de pronto hemos tenido un acercamiento no tan chévere al mundo cripto de mano de divulgadores que Que nada, que te vendieron un montón de humo, sí, y que nos venden un estilo de vida pues que de pronto tampoco. que no. Exactamente. Sí, Pero el mundo cripto es sumamente rico, es amplio, está lleno de conocimiento, está lleno de divulgadores que realmente sienten pasión por no solamente por ganar dinero, sino por aprender. aprender y también custodiar un poco mejor nuestro dinero, hacernos cargo. Esa autonomía que nos da el mundo cripto siento que es bastante valiosa, sobre todo para personas que dicen, no me siento seguro En un banco. hoy en un banco. Mari, y quiero pasar a un tema un poco más digital. ¿Cómo influye la comparación en redes sociales con nuestras finanzas? Ay, yo, eso es un tema. Es un tema porque tenemos como un esquema mental de lo que debería estar pasando comparado con lo que otras personas están mostrando en redes sociales. Y yo también he sido incluso un poco víctima de esa De eso. situación, o por lo menos lo era, pero tuve la bendición también de empezar a ver casos muy cercanos de personas que Mostrar una vida. mostraban una vida, pues una cosa espectacular. Y casualmente esas personas, por cosas de la vida, llegaban a mentoría y me decían, estoy absolutamente endeudada y no sé por dónde empezar. Entonces yo decía, pero esta persona, no sé, venía de un viaje En tal lugar. en tal lugar y yo me estaba haciendo una idea, pues, que tenía sus Todo finanzas diferente. súper resueltas y no. Aquí sí el recordatorio de primera mano de una persona que ve números todo el día es, vemos muchos viajes, vemos muchas cosas muy luminosas, muy... Son cuentas bancarias. Exacto, muy sorprendentes en redes sociales, pero de ahí para adentro no sabemos cómo está la casa. Lo ideal es cada vez más alejarnos de esa necesidad de compararnos, por lo menos de la necesidad, porque la comparación siempre va a estar. Pero busquemos, pues primero que nuestra casa esté ordenada. Si la casa está ordenada, pues vale. Ya de ahí Para lo que sigue, Para lo pues que mira cómo se exactamente. llega. y buscamos la forma en la que lo podamos lograr. Esa es una de las cosas que nos permite empezar a organizar la casa, ¿cierto? Como empezar a prestar más atención en lo que está pasando adentro que lo que está pasando afuera. Entonces, si yo estoy ocupada en Organizar mi casa. organizar mi casa, en lo que está pasando conmigo, en
la emocionalidad detrás del dinero que simplemente fue un reflejo para empezar a ver algo más profundo que estaba detrás. Entonces no va a tener tanto tiempo de estar tan ocupado afuera. Entonces, de pronto eso usualmente Yo un nos funciona un poquito. montón. Nos funciona un montón. Y otra cosa es empezar a identificar qué es lo que tú quieres. Si tú definitivamente quieres la vida de, Excéntrica. exacto, excéntrica, de viajes, de lujos, pues entonces empezamos a actuar en coherencia, ¿cierto? Entonces se requiere cierto tipo de ingresos, se requiere cierto tipo de orden también para habilitarte esa vida. O si de pronto tú quieres una vida mucho más tranquila, pues entonces ya la comparación No entra no tanto entra tanto a a la jugar. ecuación. Entonces entendemos que esta persona está buscando unas cosas diferentes a las que yo estoy buscando. Entonces nos vamos también decantando por nuestro camino. Todo de empezar organizando la casa, ¿cierto? La billetera. La billetera, las cuentas, ponerle nombre a cada agente que tiene contacto con nuestro dinero y empezar a ver qué es lo que yo quiero. Y de ahí nos vamos forjando un poco un plan mucho más claro. Mari, yo quiero unir eso a un tema que también me parece importante y es las finanzas en pareja. Si yo tengo cierto tipo de historia y cierto tipo de emociones, me junto con alguien que tiene otro tipo de historia, otro tipo de emociones. ¿Cómo hago un balance entre mis números y tus números sin que eso entre a la ecuación de la relación? O que entre, pues va a estar, pero que no empiece a separarnos. Sí. También. Pues realmente siento que en ese proceso de pareja, no solamente conocer los números de la otra persona es clave, sino también la historia. Totalmente. Entonces partamos de ahí. En pareja deberíamos procurar que haya transparencia. Entonces no soy muy amiga de las personas que dicen me gané esto pero no le puedo decir a mi pareja, porque entonces si estás compartiendo Una vida. tu vida con una persona, pues los números simplemente son Un reflejo. un reflejo, ¿cierto? Entonces, si de pronto hay algo que tienes resistencia a compartir, pues entonces, ¿qué más hay detrás? O sea, ¿qué otras cosas de pronto no estás tan abierto a compartir? De ahí yo me haría esa pregunta, como listo, si esta persona realmente es con la que quiero compartir, tendría sentido que ella también tenga acceso a mis números, por lo menos que los conozca, ¿cierto? De ahí siento que la transparencia es como el primer punto. Y ya cuando sabemos, por ejemplo, cuánto gana mi pareja, cuánto gasta, si invierte o no invierte, en qué invierte y por qué, empezamos como a tener esas conversaciones. De hecho, te doy como los 5 números que usualmente me gusta que cada uno conozca Sí. y también deberían ser importantes al hablarlo con la pareja. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto inviertes / ahorras? ¿Cuál es tu costo de vida? ¿Y cuánto debes? Usualmente el debes es el que genera más Terror, resistencia. claro. Entonces, lo que veo mucho es que hay personas que son súper abiertas con absolutamente todos sus números, Total. pero no les vayas a preguntar La deuda. la deuda. Y definitivamente es algo clave. O sea, si tú estás pensando con tu pareja en comprar un apartamento, un montón de tarjetas de crédito que no has pagado, pues entonces esa meta no se va a poder cumplir en el corto plazo. Lo primero es pagar esto. Exactamente. Entonces, ahí de pronto tu pareja se está diciendo una idea de que juntos van a poder construir un patrimonio juntos, pero tú no estás ahí aún. Entonces, qué importante traer como toda la información a la mesa y que los dos partamos de un punto de total transparencia. De ahí que hay que tener conversaciones valientes. O Total. sea, si tú eres una persona que tiene de pronto muchos compromisos en este momento o que está gastando más de lo que debería, pues entonces que alguien te diga que lo que estás haciendo no es tan correcto, suele generar mucha fricción. Totalmente. Suele generar mucha fricción y es ahí donde viene una conversación no solo valiente, sino también amorosa. Entonces, si vamos a ir a un campo de batalla en el que vamos a empezar a juzgar y a tirar dardos por las decisiones que tome mi pareja, no es el momento. Procurar hacerlo en un terreno lo más neutral posible, Total. lo más orientado a lo que queremos construir juntos posible, y ya de ahí empezamos a organizar también nuestra casa en conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? De esa manera podemos encontrar Punto. exacto, un punto donde los dos estemos cómodos con cuánto aportamos a la ecuación. Idealmente lo que recomiendo es que se aporte de acuerdo al nivel de ingresos, ¿cierto? Que sea como un poco proporcional. He visto casos en los que hay un chico que gana 12.000 y la chica gana 2.000 y están poniendo lo mismo. 50. Eso no Tiene tiene ningún mucha razón sentido, de ser. porque a ti no te va a costar lo mismo ir a ese viaje que a mí, ¿cierto? Entonces Total. empecemos a ser balancear. más coherentes. Sí, esto también es un juego y es un baile y es también hablar sobre nuestros objetivos, porque el dinero nos habilita a cumplir nuestras metas y también a tener la vida que queremos.
Entonces, ser muy transparente con tu pareja. Tú te quieres independizar, entonces dile. O sea, yo próximamente quiero tomar un paso al costado y ya no quiero dedicarme al corporativo. Con total transparencia, con tiempo, para que se puedan tomar Total. las decisiones correctas y que no sea un Por si golpe acaso, de la nada. renuncié hoy. Renuncié, ya no hay ingreso por mi parte y dependemos solamente del tuyo y tú verás cómo O resuelves. resuelve. No. Procuremos siempre hacer las cosas con tiempo, con total transparencia, con amor. Esas conversaciones tenerlas en un punto un poquito neutral, incluso por fuera de la casa, en un ambiente que disfrutemos. Pero es importante hablar de dinero. Hay incluso parejas que tienen citas mensuales Total, para ver cómo están, cómo van. para ver cómo están, cómo van, qué vamos a hacer, dónde vamos a invertir. Tú quieres una vida tradicional, quieres un trabajo corporativo, quieres una vida de emprendimiento, quieres una vida de viajes. Vamos a procurar Total. hacerlo juntos para ver si también somos compatibles. Porque una vez más, el dinero solamente es un reflejo de algo más que está detrás. Mari, ¿y tú que ves tantos casos? Y quiero seguir en el tema de la pareja porque creo que el podcast también se ha nutrido de eso. ¿Tú recomiendas una cuenta juntos o una cuenta cada uno y cada uno paga lo que corresponde? Porque también he visto que hay parejas que todo va a una misma bolsa y ahí se saca dependiendo cuál crees tú y desde lo que tú conoces también de historias que has visto que funciona. Realmente no he tenido tanta oportunidad de encontrar parejas que tengan cuentas conjuntas. Ok. Casi no lo he visto. De hecho, tengo 2 casos en la cabeza, pues, que he visto que lo hacen así. Para la mayoría de personas lo que funciona es simplemente decir cuánto ganas tú, cuánto gano yo, y de esa forma proporcional vamos a pagar, pues, el resto de gastos. Pero salen de las cuentas de cada uno de los integrantes de la pareja. Entonces, lo que buscamos es que tengamos muy claros cuáles son los compromisos y de ahí que se reparta el 60% para ti, de acuerdo a lo que puedes aportar, y el 40% para mí. Pero todo parte como de la misma cuenta común. Entonces, si estamos invirtiendo en pareja, entonces también procuramos hacerlo de forma proporcional, pero Exacto. siempre cada uno como con sus propias cuentas. Para mí ha sido también una forma en la que ha funcionado para mí misma y en los casos que tengo cercanos. Entonces, sí, cada quien maneja sus cuentas, pero de una forma muy transparente dice, esto es lo que puedo aportar, Ujú. esto es lo que ya pagué. Entonces los dos tienen como acceso a toda la información, por lo menos si tenemos un Excel compartido, los dos que tengamos acceso al Excel compartido, pero cada quien administra sus propios números. Esto también nos da mucha más autonomía, Claro. porque entonces no tengo que sacar de la cuenta común para mis gastos personales, sino que tengo mi cuenta y de esa cuenta salen los gastos conjuntos que repartimos de forma proporcional al ingreso y el resto es mi dinero. De ahí también tenemos como una relación un poco más amigable Total. en la que no necesariamente tengo que dar cuenta de absolutamente todo. Yo también tengo mi autonomía, Claro. ¿cierto? Entonces siento que es un poco más amigable con las parejas modernas, porque Y obvio. de Todo es un pronto tema generacional también. exactamente, exactamente. Entonces también nos vamos adaptando a lo que cada generación busca y esa generación busca mucha autonomía. Sí. Vamos a hablar del elefante en la habitación, o sea, las mujeres cada vez tenemos más necesidad de tener autonomía sobre nuestro dinero, sobre nuestras decisiones. Entonces cumplimos con nuestra parte del aporte en el hogar, el resto es nuestro dinero que podemos destinar al gusto y al ahorro y la inversión. Lo que siempre recomiendo, mujeres, ahorro e inversión, ¿cierto? Pero entonces eso nos da mucha más autonomía, incluso viviendo en pareja. Y entonces, en tema de inversión también, cada uno invierte en cuenta separada o podemos hacer una inversión conjunta. Sí, podemos hacer una inversión conjunta siempre que seamos muy coherentes con cuánto puedes aportar tú y cuánto Claro. puedo aportar yo. Yo he tenido, digamos, el privilegio de tener siempre unas finanzas con mi pareja como muy estables. Entonces nos hemos podido permitir invertir el mismo monto juntos. Pero qué chévere, pues qué chévere que podamos decir, vamos a invertir fijo 500.000 pesos. Y esos 500.000 pesos van a ser una cuota inicial, van a ser en ETFs, en cripto, pongámosle nombre y apellido, ¿cierto? Esas inversiones también. Y si lo vamos a hacer juntos, pues mejor que mejor, porque no son 500.000 pesos por Sí, cada claro. lado, sino 1.000.000 de pesos. Maravilloso. Eso sobre todo cuando queremos invertir en algo un poco más tradicional, como un carro, como una casa, pues viene a jugar un papel súper importante, ¿cierto? Que los dos podamos construir en conjunto un patrimonio, pues que al final va a quedar a nombre de los dos. Mari, y listo, para ir cerrando, ¿cómo el mundo de las inversiones puede entrar a hacer una conversación un poco más amigable en todos los aspectos? ¿Cómo puedo armar yo un ambiente con mi pareja, por ejemplo, para que empecemos a hablar de inversiones, sin que esté toda esa nube que encierra aún las inversiones? Bueno, yo siempre parto de
abordar esas conversaciones en pareja o las conversaciones valientes y amorosas desde un lugar de vulnerabilidad. Como listo, si a mí me causa curiosidad hablar sobre inversiones, pues voy a hablar con mi pareja desde el punto de vista más vulnerable que pueda y decirle, mira, me causa curiosidad aprender sobre este tema, tú sabes, ¿te gustaría aprender también? A mí me gustaría que lo hiciéramos juntos. Desde un punto incluso, Tranquilo. sí, muy tranquilo, muy inocente, también muy honesto y muy vulnerable. Como, esto es lo que yo quiero, ¿qué opinas tú? ¿Te suena? ¿Te gusta? Evito como llegar de un atacar, como tú no estás haciendo esto, o a mí me gustaría que hiciéramos esto, pero tú no lo haces. Entonces, más bien como un punto un poquito más neutral, un poco más amoroso y desde la curiosidad, empezar como a sembrar esa semillita de a mí me gustaría que hiciéramos esto en pareja, quiero saber tú qué opinas. Sí. Si este es el momento para ti, si tienes la disponibilidad para hacerlo, el tiempo, me gustaría que estudiáramos juntos. Es de hecho algo muy valioso cuando hablamos de una formación en inversiones no solamente para un lado de la pareja, sino para los dos, que los dos estén co-creando juntos, Claro. aprendiendo juntos. Mira, yo investigo de ETFs, mira, yo investigo de cripto, mira, yo investigo de estas acciones que me parecen interesantes, porque poder hablar incluso de esos temas en casa es un cambio de juego Total, o completamente. sea, que el dinero sea un tema como Sí. hablamos de, no sé, ¿qué queremos ir a comer hoy? Exactamente, Normal, porque es que eso incluso trasciende la relación. total. Al principio de este podcast yo te hablaba de mi experiencia en el mundo corporativo hablando de números, ¿cierto? Y yo en ese momento estaba liderando un equipo y lo que yo les decía a las chicas es, hablemos de salarios también Total. y con el resto del equipo también, como listo, ¿cuánto ganas tú? Porque es que lo único que se beneficia de no saber Los de cuánto arriba. gana son los de arriba. Entonces te empiezas a dar cuenta de ese tipo de situaciones cuando hablas de dinero, si no, tú estarías pues normal, no ha pasado absolutamente nada. A mí me parece importante no solamente hablar de dinero en relaciones, sino en los trabajos, con nuestras amigas, con nuestra familia. Pues hay papás que nunca han dicho en la casa cuánto ganan, entonces pues qué bueno también llevar el tema a la conversación familiar, ¿por qué no? Mari, yo no te quiero dejar ir sin que me cuentes cuál es como tu top de brokers, por ejemplo. Ok, mi top de brokers, Sí. bueno, realmente en este punto el que más utilizo es XTB. Ok, no lo conocía. No lo Ok. conocías, listo. Es una alternativa que está domiciliada en Europa. Que eso no es un broker que esté en Estados Unidos como los que usualmente conocemos en este lado del hemisferio, sino que este está en Europa. Entonces nos habilita pues tener otro tipo de inversiones. Resulta que en Europa tienen unas legislaciones distintas a cómo funciona en Estados Unidos, sobre todo con el tratamiento de dividendos. Ok, Entonces, básicamente los dividendos pues son el dinero que nosotros como accionistas recibimos cuando a la empresa en la que invertimos le empieza a ir bien, ¿cierto? Reparten ganancias entre todos los accionistas y como nosotros somos accionistas recibimos un pedazo. En Europa, el tratamiento que se le da a esos dividendos suele ser un poco más amigable a nivel impositivo. Me explico. En Estados Unidos, cuando te pagan dividendos, lo que usualmente hacen es repartirlos entre todas las personas que son accionistas. Entonces, a ti te llega un dinero proporcional a lo que tú invertiste, ¿cierto? Como dividendos. Normalmente se pagan cada 3 meses. Entonces, es un dinero muy fraccionado. No es como que te llegue una vez al año, sino en varias partes. Eso es como funciona en Estados Unidos. Mientras tanto, en Europa, ese tratamiento de dividendos tiene otra regulación distinta, que es un poco más amigable con el mundo impositivo. Y es que en lugar de pagarte de forma trimestral los dividendos, te permiten acumularlos. Entonces se reinvierten. reinvertir. Exactamente, Me encanta. automáticamente. Me encanta. Entonces ese dinero no toca tu cuenta, sino que vuelve Sigue al fondo donde invertiste y sigue creciendo. generando. Me Exactamente. encanta. Entonces ese tipo de productos son súper amigables con el interés compuesto. ¿cierto? Total. Porque recordemos que el interés compuesto es ganar dinero sobre el capital inicial más las ganancias y reinvertirlas, que se vuelve como una bolita grande. Eso pasa con esa regulación que tenemos en Europa y por esa razón a mí me gusta mucho más utilizar Total. XTB como mi broker, sobre todo para invertir en el mundo de los ETFs. ¿Listo? Entonces, en vez de vivir hoy de los dividendos como tenemos la alternativa, por ejemplo, en Estados Unidos, yo prefiero que esos dividendos se reinviertan solitos. y que más grande Tengan el más capital. hijos. Exactamente. Que tengan más hijos y que el capital sea mucho más grande en el largo plazo. Eso es a lo que yo apunto. Mari, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, aprendí demasiado, como que tengo mucha información en mi cabeza. Hay información demasiado valiosa. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué haces, cómo son tus mentorías.
todo. Súper, pues me encanta haber estado acá, me encanta haber tenido esta mentoría un Total. poco grupal. Sí, Me gusta mucho el esquema, de hecho es uno de los que más disfruto. Me encantan las mentorías grupales, las llamadas, el contacto en vivo, entonces cada vez estoy como procurando ir total. abriendo, Eso. sí, abriendo como esos espacios. Mi base son las mentorías 1 a 1. Sí, Entonces nos sentamos a analizar tus números, la historia atrás de tus números. Esto lo hacemos de forma virtual. Sí. Entonces usualmente tenemos como este esquema en el que nos podemos sentar tú y yo a desglosar toda la ruta completa. Entonces ordenamos la casa, empezamos a ahorrar, invertir, descubrimos cuál es tu número de independencia y libertad financiera y Total. empezamos a armar tu portafolio con el conocimiento teórico que te doy y tú tomas tus decisiones de inversión. Entonces es un proceso muy autónomo, de mucho crecimiento. Como te digo, la mayoría de personas son creativos, Sí. entonces me encanta ver cómo ese crecimiento también de las personas que tengo en mentoría. Y también tenemos pues el formato grupal. Nos hemos visto en Medellín para hablar sobre finanzas, cripto y bienes raíces. Sí. También nos hemos visto de forma virtual para abordar estos temas de inversión. Entonces, constantemente estoy como sacando esos espacios grupales y la agenda está siempre disponible para las mentorías 1 a 1. Entonces, si alguien de acá, de este podcast, quiere Ahí está. ir a expandir un poco más esa historia detrás de los números, me pueden contar en Instagram. Mi Instagram es @eabmariana. Yo se lo dejo en la descripción. Exacto. Y ahí nos podemos encontrar, nos podemos agendar y empezar a conocer la historia detrás de los números de cada uno. Muchísimas gracias, Mari, por estar acá y a ustedes por escucharnos otra vez. Recuerden que nos ayudan un montón suscribiéndose al canal, dándole like, compartiendo, comentando y nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense un montón.